Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a este podcast de la serie Equilibrio Animal. Y hoy, pues pensando, ¿no?, en los temas que pueden ser más de interés para vosotros, realmente nos ha venido a la cabeza uno de los más recurrentes que nos encontramos en consulta, y es el dolor. ¿Qué nos encontramos nosotros acerca del dolor? Una de las cosas más importantes es evaluar este dolor, detectarlo, sobre todo que las personas lo detecten en su casa, ¿vale? O sea, ¿y cómo podemos detectarlo, no? Porque nos encontramos en consulta que muchas veces nos dicen, no, va cojo, pero no tiene dolor. No, o sea, si va cojo es que tiene dolor. Podrá ser un dolor agudo, un dolor más leve, más crónico, pero dolor y al fin y al cabo. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? A la hora de observar a nuestros animales y poder detectar pues que están sufriendo, ¿vale? Entonces, no solo será, a veces los síntomas no son tan obvios como una cojera, ¿no? O que le cuesta pues levantarse, o sea, tenemos que observarlo en muchas cosas, ¿no? Pues sobre todo pues cuando deja de hacer cosas que antes hacía, ¿no? El subirse al sofá, subirse a la cama, al coche, ¿no? De repente vemos que, pues no sé qué le pasa, nos pide ayuda, pues bueno, eso puede ser un síntoma de dolor, mostrarse más apático durante el día o cuando vas a pasear y pues rápido tiene ganas de volver a casa. A veces también pues les pasa que están tan tranquilos y de repente se giran como si alguien les hubiera tocado, ¿no? Y pues que a veces pues sienten esos pinchazos de dolor. También pues tienen comportamientos un poco más ansiosos o obsesivos, ¿no? Del lamido de patas, el morderse algunas zonas. También podemos ver que está inquieto, que le cuesta encontrar la postura, ¿no? Primero pues le cuesta echarse, ¿no? O sea, da muchas vueltas para echarse, o una vez está ya echado, pues se mueve, cambia para un lado, cambia para otro. Y cuando hablamos de dolor, aparte no solo hablamos del dolor osteoesquelético, ¿no? Sino que también puede ser el dolor visceral, abdominal, o sea, hay muchos tipos de dolor, ¿no? Entonces, pues también, por ejemplo, el comer hierba, ¿no? También puede ser un síntoma de dolor. Los cambios de comportamiento, el mostrarse pues o más agresivo o tener más miedo tanto en su relación como en los animales, como con los animales, como en su relación con los humanos. Y también, pues por ejemplo, el jadeo, ¿no? Cuando está en reposo y estar jadeando, pues también puede ser un síntoma de dolor. Hay muchísimos síntomas de dolor y yo creo que el más importante es, vosotros conocéis a vuestros animales, por lo tanto, sabéis cuando hay un cambio, ¿no? O sea, algo que antes no pasaba y ahora sí pasa. Creo que ahí está la clave en saber detectar y anticiparnos a que el problema vaya a peor. Entonces, teniendo ya identificado el dolor, vamos a ir un poco a cómo entiende la medicina china el dolor, ¿vale? Muy importante, pues cómo desde una consulta de un terapeuta, un acupuntor en medicina china, puede leer ese caso de dolor en el animal, ¿vale? Entonces, siempre preguntamos muchísimo, porque necesitamos saber pues si el dolor mejora con la presión o empeora con la presión, si mejora con el calor, si mejora con el frío, toda una serie de cosas que son relevantes para la valoración en medicina china. Porque ¿qué es el dolor según la medicina china? ¿Vale? El dolor lo considera un estancamiento. Por lo tanto, nosotros para luchar contra ese dolor lo que tenemos que hacer es romper ese estancamiento, o sea, hacer que la circulación de sangre, de energía de la zona, pues se restablezca y desaparezca el dolor. Este es el enfoque que intentaremos seguir. Entonces, ¿cómo entiende la medicina china el dolor? Lo que decimos, un estancamiento. ¿Qué puede producir este estancamiento? Pues tenemos causas de exceso y causas de insuficiencia. Una causa, por ejemplo, y una muy obvia, sería un traumatismo, ¿vale? Hay un traumatismo, entonces la circulación de esa zona se interrumpe, se produce un estancamiento, una falta de nutrición de la zona y hay dolor, ¿vale? Esto lo podemos entender fácilmente. Después hay otros factores que tiene en cuenta la medicina china que generan ese estancamiento, que es el resultado final que le llamamos dolor, ¿vale? Pues por ejemplo, puede ser las emociones, o sea, un bloqueo de chi de hígado, que decimos que es un bloqueo emocional, pues puede acabar generando dolor en el cuerpo. Otro sería la retención de alimentos, un exceso de alimentos también se acumula y genera
dolor. Otro sería la humedad, que decimos la humedad, pues es un concepto que en medicina china, cuando el cuerpo no hace bien esa función de transporte y transformación de los líquidos y estos se van estancando, se acumulan, se pueden acumular en las articulaciones, se pueden acumular en distintos sitios y esta acumulación genera un estancamiento y genera dolor. Otra causa sería, por ejemplo, el ataque de factores patógenos externos, por ejemplo, el frío, ¿no? El frío sabemos que estanca, una de las propiedades del frío es estancar, pues ese viento frío penetra en el animal y genera una situación de estancamiento, lo cual genera un dolor, ¿vale? O sea que sabemos que el factor patógeno externo puede afectar de manera interna al animal y generar más dolor. Hablamos de frío como podemos hablar de humedad. Muchos de vosotros reconoceréis, ¿no?, la situación en la que cuando hay un clima más húmedo, nuestros animales empeoran, o sea, a nivel articular, pues van como más rígidos, tienen pues más sensación de dolor, ¿vale? Entonces, esto podría ser otra causa de dolor. Otra situación de estancamiento provocada por una éstasis de sangre, en la que la sangre sea porque hay poco chi que mueve la sangre y esta tiene tendencia a estancarse, o hay poca sangre, la poca sangre que hay pues también tiene tendencia a estancarse porque no se mueve tanto, o hay un bloqueo emocional que hace que las vías de paso del cuerpo no estén libres, no haya una libre circulación y también se estanque, entonces también podemos tener una situación de dolor. Normalmente el dolor que describimos por éstasis de sangre es un dolor más agudo, más fuerte, punzante, y sería aquel pues que el animal a veces grita, ¿no? O sea, porque una de las cosas es que y retomando como hablábamos antes, ¿no? No necesitamos una expresión verbal del dolor para saber que ese animal tiene dolor o no. Ahora, si hay una expresión verbal, normalmente nos indica que el grado de dolor es alto o que en ese momento es agudo, ¿vale? O sea que también muy importante tenerlo en cuenta. Después, las causas de insuficiencia que generan dolor, pues sería un poco la falta de nutrición de una zona y que hace que se estanque. O sea, si hay poco chi, ¿no? El chi sabemos que es la energía y se mueve por todo el cuerpo, pues si hay poco chi, tiene tendencia a irse estancando. Lo mismo pasa con si hay poca sangre, ¿vale? Y entonces esa situación de estancamiento producirá finalmente, como resultado final, dolor, ¿vale? Y otro también sería el frío, ¿vale? El frío interno. En medicina china hablamos del yin y del yang. Sabemos que el yin tiene más tendencia fría y el yang tiene más tendencia caliente. Si nos falta yang, ¿no?, se manifiesta, le decimos que tenemos un frío por insuficiencia, entonces se manifiesta ese frío del yin y también puede dar una situación de dolor. Aunque será, como decimos, es un frío por insuficiencia, por lo tanto será un dolor más leve, ¿vale? O sea, importante, la medicina china siempre nos habla de excesos y de insuficiencias. Sabemos que una cosa de exceso, por lógica, como dice su nombre, tendrá un grado superior en toda la manera de mostrar la sintomatología. En cambio, una cosa por insuficiencia, un cuadro de insuficiencia, pues tendrá un grado menos elevado, serán más leves los síntomas que en el opuesto, ¿vale? Que sería en el exceso. Entonces, una vez entendido cómo interpretar el dolor, cómo lo entiende la medicina china, ¿qué podemos hacer? ¿No? Pues una de las cosas que podemos hacer y que nosotros os recomendamos, y sobre todo porque es de gran utilidad para el mantenimiento de muchos de nuestros animales geriátricos que sufren estos cuadros de dolor más crónico, sería acudir al acupuntor, porque ya sabéis que en medicina china tenemos en cuenta tanto el tratamiento de la raíz y de la manifestación. La manifestación serían todos estos síntomas de dolor. Entonces, esto es lo primero que se soluciona, ¿no? Que es un trabajo pues más local, se pueden utilizar herramientas pues como la electroacupuntura, la moxibustión, o sea, todas esas herramientas de medicina china que nos ayudan a hacer tanto el tratamiento sintomático, ¿vale?, que funciona y funciona muy bien, pero añadimos siempre que tenemos que ir a la raíz. ¿Por qué este animal tiene esa tendencia a que le pase, ¿no?, a tener este tipo de dolor? ¿Qué es la causa que está generando este dolor? Pues tenemos que ir, o sea, lo que va a hacer el acupuntor, el buen acupuntor, será ir a esta raíz, porque así conseguiremos que el cuadro de dolor no se repita, o sea, o no sea tan recurrente, ¿vale? Sino que tarde más en aparecer y que cuando aparezca sea mucho más leve,
¿vale? Súper importante, porque no quiere decir que lo desaparezca para siempre, porque un animal tendrá esas tendencias, pero sí que podemos mejorar en gran manera su calidad de vida. Entonces, muy importante, la medicina china está claro que es una gran herramienta para el tratamiento del dolor. Tenemos otras terapias, tenemos medicaciones en el caso que sea necesario, otras terapias como decíamos, ¿no? La homeopatía, fitoterapia, después todo el tema, todo lo que es de la fisioterapia, todas las manipulaciones manuales, la osteopatía, que van a ayudar en gran manera. Y sobre todo, quiero hacer mucho hincapié, porque yo me lo encuentro mucho en consulta, está la sinergia. Con la sinergia de estos tratamientos conseguimos un resultado mucho más espectacular. Entonces, siempre está bien, igual que consultamos, ¿no? O nosotros siempre animamos a tener segundas opiniones, pues distintos enfoques de distintos profesionales ayudarán a tener una visión más amplia del caso y a ir más rápido en los resultados. ¿Qué podéis hacer vosotros desde casa? Podéis hacer muchísimas cosas. Lo primero, pues por ejemplo, la alimentación. ¿Vale? Una buena alimentación, una alimentación no proinflamatoria, ¿vale? Aunque estemos hablando de dolores articulares, o sea, pero una alimentación no inflamatoria nos va a ayudar en estos cuadros de dolor. Por lo tanto, una vez más, insistimos que la alimentación es la base de una buena salud y de un bienestar y una calidad de vida en el animal. Después podemos hacer suplementación. Por ejemplo, está la cúrcuma con pimienta, está el polvo de mejillón verde, todo el tema de condroprotectores, hay naturales con arpagofito, ¿no? O sea, sustancias o materias naturales con este efecto antiinflamatorio y analgésico, ¿vale? Que os pueden ayudar siempre en las dosis, pues preguntar a un profesional porque insistimos que aunque sea natural, no es inocuo, ¿vale? Muy importante. ¿Qué más podéis hacer en casa? Pues todo el tema, de manipulaciones, ¿vale? Manipulaciones, masajes, informaros pues con el profesional o buscáis, hay cursos de esto que pueden ayudar pues los masajes como antes recuperando el concepto de medicina china que dice que el dolor es un estancamiento, pues a la que nosotros estamos moviendo la zona, rompemos ese estancamiento y mejoramos esa sensación, esa sintomatología de dolor. Por lo tanto, los masajes en casa pueden ayudar mucho. La aplicación de calor también, ¿vale? Porque si antes hemos dicho que el frío estanca, pues si nosotros aplicamos calor, vamos a romper ese estancamiento y mejorar la sintomatología del animal. ¿Cómo? Ese calor, pues lo podemos aplicar a través, por ejemplo, de esterillas eléctricas, hasta los cojines estos con las semillas que se calientan y ponemos también en la zona pues más dolorida del animal. O después hay técnicas como la moxibustión o el ontaque, o sea, diferentes técnicas que calientan la zona también y ayudan al animal en ese dolor. Estas técnicas más específicas, pues sí que ya os tiene que guiar el terapeuta, el acupuntor, el profesional y para pues saber en qué puntos aplicarlo o zonas aplicarlo para conseguir el máximo beneficio. Otra cosa sería también el movimiento. Es muy importante el movimiento. A no ser que sea pues, después de un traumatismo o una operación, pero si hay un cuadro de dolor crónico, pues lo que quiere el animal es movimiento. No movimiento exagerado, sino constante, ¿no? Un animal pues, con cuadros de artrosis o todo lo que se derive, ¿no? Cuadros parecidos, pues quiere movimiento constante, pero no a grandes dosis, ¿no? O sea, es mejor salir 3 veces al día, 20-30 minutos, que no una vez durante 2 horas y hacer grandes distancias, ¿vale? Quiere esa recurrencia, esa constancia. Y veréis cómo se mantiene muchísimo mejor. Por eso también aquí el trabajo de fisios nos puede ayudar muchísimo en este caso, ¿vale? Y también saber cómo se tiene que hacer el ejercicio, ¿no? O sea, qué tipo de ejercicio le puede ir mejor, peor, pero muy importante el movimiento, una vez más recuperando ese término de estancamiento, ¿vale? Muy importante y aparte, o sea, ya no solo para o lo enlazo con lo siguiente que os quería decir, que es también muy importante, como os he dicho antes, que las emociones también bloquean, pues mantener una buena salud emocional del animal. Y dentro de esta salud emocional, pues claro, están las salidas al exterior, el contacto con la naturaleza, o sea que este movimiento
nos ayudará también en esa salud emocional. O sea, yo aquí os doy unos pequeños tips, pero se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no?, para ayudar a vuestros animales con el dolor. Por lo tanto, una vez más, a buscar todo aquello que pueda ser útil para ellos, para mejorar su calidad de vida, y seguro que buscando para ellos también aprenderéis para vosotros, y siempre puede ser una oportunidad para compartir. Hasta aquí hemos llegado con el podcast de hoy. Si tenéis pues cualquier pregunta, duda, sabéis que podéis contactar con nosotros a través de redes, nuestro mail, y nada, pues invitaros a si tenéis pues también propuestas, pues os haremos caso y iremos haciendo podcast de lo que nos comentéis. Vale, pues muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.